En la segunda mitad del siglo XVI hay un tema que va a sobresalir por encima de todos, y es el tema de la religión. Hay que tener en cuenta que justo a mitad de siglo se produce el Concilio de Trento y se inicia, por lo tanto, la Contrarreforma. ¿Qué hace todo esto? Pues que la religión pase a ser no solamente una cuestión que se discute o que se habla o que se predica en las iglesias, sino que también acaba siendo con todas las de la ley un tema de calle, un tema en el que la cultura, por lo que la cultura se preocupa. Entonces, los poetas también se preocupan de la religión, ¿vale? Y habrá una división entre dos conceptos, el concepto de la ascética y el concepto de la mística, ¿vale? Ejemplo de ascético pondremos a Fray Luis de León, ejemplo de místico a San Juan de la Cruz. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el planteamiento entre ambos? Bueno, pues se trata de encontrar vías a través de las cuales llegar a la paz y a la unión con Dios, ¿vale? Para llegar a Dios habría tres vías, tres caminos. Por un lado estaría la vía purgativa, ¿vale? Busca encontrar a Dios a través del ayuno, del sacrificio, del el sufrimiento del cuerpo en muchos aspectos. Por otro lado estaría la vía iluminativa, que se encarga de hallar a Dios en la oración, ¿vale? Y por último está la vía unitiva, que es a la que sí llegan los místicos, pero no llegarían los ascéticos. El planteamiento de la vía unitiva es la unión con Dios, la unión del alma con Dios, de una manera visible a través de un éxtasis, es decir, de una experiencia extrasensorial en la que ellos sienten que su alma entra en contacto con Dios, ¿vale? Los autores van a intentar explicar estas vías, estas uniones, ¿vale? Y tendremos ejemplos varios. Bien, por un lado, tenemos que hablar de Fray Luis de León, ¿vale? Fray Luis de León tiene ciertos aspectos importantes en su biografía, se calcula que nació en 1527, murió en 1591, y fue un absoluto erudito, una persona que conocía muchísimo, tenía un grandísimo conocimiento de muchísimos aspectos del saber en el momento, ¿vale? Cultivó todas esas ramas del saber, podríamos dar un ejemplo en el hecho de que hablaba 5 idiomas. Estaba muy vinculado con el mundo universitario, fue profesor y fue alumno primero, luego ya profesor y catedrático dentro de la Universidad de Salamanca, y además estuvo muy ligado a la Universidad de Salamanca. Y tuvo un carácter rompedor, ¿vale? Un carácter de una persona que no acepta ciertas normas, sino creía firmemente en ellas, ¿vale? El mejor ejemplo es cuando fue encarcelado durante 5 años. Fray Luis de León fue encarcelado por haber traducido uno de los libros de la Biblia, que es el Cantar de los Cantares, haberlo traducido al castellano. Bien, ¿por qué fue encarcelado por esto? Pues porque se consideraba que el latín o el griego eran los únicos idiomas en los que la palabra de Dios, ¿vale?, podía estar escrita. Entonces el Concilio de Trento había prohibido las traducciones en lenguas vernáculas. Y lo que hace Fray Luis es desobedecer al Concilio de Trento. Y por lo tanto, enemigos que tenía aprovechan esta situación para denunciarle y le quitan la cátedra y se traslada a la cárcel. Cuando, 5 años después, sale de la cárcel y es restituido como catedrático, la anécdota que se cuenta es que, bueno, pues como os podéis imaginar, era una figura pública, había mucha expectación por saber qué es lo que se diría, o qué mensajes daría al volver a dar clase. Y lo que cuenta la leyenda que hizo fue que simplemente pues abrió el libro y miró a sus alumnos y dijo, como decíamos ayer, y continuó por donde lo había dejado previamente, por donde lo había dejado 5 años antes. Es un ejemplo claro de una persona que tiene unos principios y una ansia de paz y tranquilidad y no busca una idea de la confrontación, el enfrentamiento y demás, ¿vale? La característica, por lo tanto, más marcada de Fray Luis es el ansia de paz, el ansia de armonía y de unirse con Dios, ¿vale? Bien, a nivel de su poesía, ¿qué es lo importante? Bueno, pues Fray Luis enseguida utilizó los elementos de la poesía petrarquista y lo que hacía era unir todas sus influencias, ¿vale? Hablábamos de que Garcilaso era una persona con un gran bagaje cultural que poco a poco lo iba uniendo. Sin embargo, con Fray Luis podríamos hablar de que se une, aparte del mundo clásico, ¿vale?, e incluso la propia influencia de Garcilaso, se une también la filosofía de Platón y se une también la Biblia, ¿vale? Y todo en una enorme obra que es coherente en muchos aspectos, ¿vale? Bien, la lira va a ser la estrofa más utilizada por Fray Luis y la oda, ¿vale?, va a ser su esquema temático favorito, ¿vale? Sobre todo se verá en la oda a la vida retirada, que leeremos ahora un fragmento. El tema principal, por lo tanto, de toda la poesía de Fray Luis va a ser la búsqueda de paz. Siente una nostalgia de Dios, ¿vale? Un Dios al que no llega nunca a alcanzar porque no puede recorrer esa vía unitiva. Es un grandísimo trabajador del texto, encontramos siempre la palabra adecuada, ¿vale?
Y usan mucho, para hablar de figuras literarias, son mucho los encabalgamientos, las antítesis, exclamaciones. De ahí, pues eso, sus poesías son muy musicales. ¿Quién no ha escuchado las frases de qué descansada vida la del que huye, del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido? Y continúa, pero no. Seguiremos porque lo trabajaremos eso en clase.